Estamos en una nueva edición de esta sección que denominamos Charlas sin barbijo. La idea es estar cerca, a pesar de las distancias impuestas todavía por la pandemia, que en la Argentina ha entrado en una etapa de amesetamiento, aunque con algunas señales de alarma. No sucede lo mismo en Europa. Y por supuesto, se empieza a hablar también de volver a las oficinas, aquellas compañías que estaban operando de manera remota con la mayoría de sus colaboradores, están empezando a planificar, o algunas ya están volviendo a los lugares de trabajo. Y a propósito de esto, DIRCOMS, que es la asociación que reúne a los principales referentes de las comunicaciones corporativas en la Argentina, hizo un relevamiento muy interesante para conocer cómo se prepararon, cómo se preparan las compañías para este nuevo desafío que va planteando esta realidad que va cambiando día a día y a la cual hay que adaptarse de manera flexible. Así que tenemos la posibilidad de hablar con la doctora María Ángela Stelzer. Muchos de ustedes la conocen como Angie Stelzer, que es directora de Asuntos Corporativos, Legales y Públicos de Volkswagen Group Argentina, y además es miembro del Consejo Directivo de DIRCOMS. Bienvenida, Angie, un gusto saludarte, gracias por la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por esta charla. En principio quería preguntarte cómo fue que surgió esta idea. No sé si habitualmente ustedes hacen este tipo de relevamientos. Me imagino que una situación tan novedosa como plantea, así como fue en su momento, el implementar el trabajo remoto, hoy empezar a ver cómo las compañías se están adaptando a esta nueva realidad y poder volver de a poquito a las oficinas. Sí, bueno, la idea, nosotros tenemos una subcomisión dentro de DIRCOMS sobre encuestas, porque siempre tratamos de ver un poco qué está pasando, qué es lo que le interesa a los socios, qué es lo que le interesa a las compañías, cómo podemos comparar lo que está haciendo una compañía con otra y cómo podemos nutrirnos de esa información. Y en base a eso surgió el interés, sobre todo, de que, bueno, todas las compañías estábamos de una u otra forma analizando la vuelta a la presencialidad, la vuelta en un formato híbrido, cómo se vuelve, quién vuelve, cuándo vuelve, cuántos días vuelven, con qué protocolos, con qué medidas de seguridad, y así surgió la idea de hacer una encuesta entre las asociadas sobre cómo se está volviendo la presencialidad, si se está volviendo, cuántos días, qué días, si hay un formato de trabajo híbrido, con qué protocolo, qué organización se está realizando dentro de la empresa para poder volver a la presencialidad en un año que fue, digamos, marcado por eso, por una vuelta de alguna u otra forma a la presencialidad que habíamos dejado el año pasado. Y de acuerdo con esa encuesta, ¿qué han descubierto respecto de si las empresas ya, la mayoría decidieron volver, si están haciendo en un formato híbrido, que parece ser, por lo que uno ha escuchado, que va a ser el formato que se va a manejar de aquí en adelante, porque bueno, todavía no hay una fecha cierta para la finalización de la pandemia? Mm. Exactamente. Bueno, los resultados que se arrojaron es que casi el 85% de las empresas estableció un plan de retorno a la oficina y que de ese 85%, el 70% ya lo ha implementado a ese plan de trabajo. Entre los meses de marzo y septiembre de este año, más del 50% de las empresas volvieron a la oficina con diferentes modalidades, ¿no? Algunas en su mayoría con un plan de trabajo de vuelta híbrido, en el cual algunos días van a trabajar, algunos se quedan, trabajan desde sus casas. De todos los planes de retorno dicen que el 43% contempla 1 o 2 días de teletrabajo y el 31% contempla entre 3 o 4 días de teletrabajo, y el 8% será 100% teletrabajo, ¿no? También se detectaron casos en que se volvió todo el equipo, pero en burbujas determinadas. Y un 11% estimó retornar normalmente al igual que antes de la pandemia.
claro. Esos son más o menos los resultados que arrojó la encuesta. Sí, igual habría que hacer la diferencia, es lógico, debe haber muchas compañías que tienen actividades esenciales y que por tener ese tipo de actividades, obviamente hay un sector de empleados, bueno, como puede ser el caso de la industria automotriz, que, digamos, los operarios que estaban en planta dejaron de trabajar un tiempo, pero después estuvieron constantemente yendo a su lugar de trabajo con rotación y todo, me imagino todos esos protocolos. Acá estamos hablando más que nada de la parte administrativa, ¿no? de las empresas. Sí. O empresas también que no tienen producción, ¿no? Las empresas que han tenido producción y que han vuelto a la producción, los empleados que han vuelto a la producción, en general han vuelto en su totalidad, ¿no? Para poder cumplir con los planes de producción, lo que puede llegar a ocurrir, que se ha detectado en algunas empresas, que se ha vuelto a trabajar en un turno, posteriormente en 2 turnos, hasta completar el funcionamiento normal de la compañía, y todo depende también de cada uno de los rubros, cuál fue la demanda que se dio en este tiempo, ¿no? Que eso también varía de industria en industria. Recordemos, Angie Stelzer es miembro del Consejo Directivo de DIRCOMS Argentina. Em, Hubo un gran debate, y sigue habiéndolo, respecto del tema de si hay que obligar a aquellos empleados, colaboradores que no se han vacunado. No sé si han tocado el tema, pero me imagino que sí, en cuanto a si en esta vuelta están incluidas aquellas personas que no han sido vacunadas. Sí, lo que arrojó la encuesta es que más de la mitad contempla en el plan de retorno a las oficinas que los trabajadores vuelvan a la oficina vacunados, más o menos 37% con una dosis y 15% con las 2 dosis. Y se dice que en el 36% de las empresas encuestadas hay casos de trabajadores que no quieren vacunarse. En ninguna empresa, digamos, no se trató sobre la obligatoriedad, o no se trató dentro de la encuesta la obligatoriedad o no de la vacuna, pero sí que se ha tenido en cuenta a los efectos de determinar quiénes retornan a la presencialidad. Sí, claro, y además acá después habrá que combinar, obviamente como pasa siempre, con las regulaciones estatales, ¿no? Pues ya estamos viendo que hay obligatoriedad de pase sanitario que se está implementando en la provincia de Buenos Aires, y obviamente todo eso va a incidir no ya directamente en lo que decida o no cada compañía o cada industria, sino lo que el Estado establezca como obligatorio, ¿no? para los ciudadanos. Así que eso será un capítulo posterior. Ahora, Exactamente, creo que eso es algo que vamos a tener que todos ir monitoreando cómo se va desenvolviendo. Angie, ¿y cómo influye? Porque obviamente esta encuesta, me imagino, fue hecha antes de que estallara lo que para muchos es la cuarta ola en Europa. ¿Te parece que de alguna forma esta encuesta podría llegar a modificarse en algo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en Gran Bretaña se volvió al teletrabajo por disposición gubernamental y que en muchos otros países está pasando lo mismo? Yo creo que en este momento esta encuesta fue realizada en octubre aproximadamente, y creo que la situación en Argentina hoy no se ve una situación diferente de lo que fue hace 2 meses. Lo que sí va a haber que monitorear cómo se va desenvolviendo la situación en el verano, y sobre todo creo que en marzo, si hay algún tipo de cambio en lo que es la situación epidemiológica. Lo que sí veo, en el caso puntual nuestro, que tenemos la casa matriz en Alemania, había habido un retorno al trabajo en formato híbrido, similar como el que tenemos acá, y en este momento se ha decretado que todo el personal administrativo vuelva a hacer home office, ¿no? O teletrabajo. Claro. Así que bueno, habrá que estar atento a todo esto que está sucediendo, cómo repercute en el hemisferio sur, y me imagino que también influye toda la gimnasia que se ha hecho con aprendizajes, con adaptaciones durante todo 2020 y 2021 para ver cómo ante una eventual llegada o recrudecimiento de la pandemia en esta parte del mundo, cómo las distintas actividades se van adaptando a esta nueva realidad. Pero bueno, por lo menos tenemos
entre comillas, esa ventaja de ver lo que está sucediendo en otras latitudes para tomarlas, y en otro hemisferio, para tomarlas como referencia y estar preparados para reaccionar rápidamente, y así como se hizo a comienzos de 2020, más precisamente en febrero o marzo, cuando las compañías tomaron la decisión de implementar el trabajo remoto. Bueno, habrá que ver cómo se adaptan las actividades a esta realidad que es tan cambiante. Exactamente, creo bueno, el hecho de que digamos, nosotros vengamos como después, las reacciones sean posteriores a lo que ocurre en Europa y a lo que ocurre también en Asia. Nosotros personalmente nos sirvió ver cómo había reaccionado China y cómo había reaccionado Europa cuando tuvimos que aplicar los protocolos, cuando fue la primera, el principio de la pandemia y cuando fue el primer retorno a la presencialidad de parte del área de producción. Creo que en eso, bueno, tenemos la suerte de que venimos posteriormente, así que bueno, hay que ver cómo reacciona el mundo, cómo reacciona Europa y Asia en esta cuarta ola que le llaman, y en base a eso cómo vamos a trabajar desde acá, ¿no? Ojalá no Sí, igual que allá, ¿no? ojalá. Angie Ojalá. Stelzer, miembro del Consejo Directivo de DIRCOMS Argentina, aprovecho para agradecerte el tiempo, desearte muchas felicidades para vos, todo el equipo de DIRCOMS, que además tiene, bueno, como es tu caso, prestigiosísimos referentes del mundo de la comunicación corporativa de la Argentina y en algunos casos también de la región, que sea, a pesar de los augurios que, bueno, nos plantean cierta incertidumbre, que sea el mejor de los años para ustedes y los equipos que ustedes lideran, que además tienen también tienen que adaptarse a todo esto, a todo este escenario tan, que está en permanente cambio y evolución. Un cariño muy grande y gracias. Muchas gracias a vos, Marcelo. Que tengas buen año. Gracias.